A lo largo de los años, la pasión de Patrick por explorar lo había llevado a muchos lugares notables. En el verano de 2018, hizo su primer viaje fuera de América, visitando el sudeste asiático. Pero le encantaba más América Latina. La gente, la comida, las diferentes culturas unidas por un hermoso idioma, todo le hablaba. Y ahora estaba en México, disfrutando de un corto viaje antes de regresar a casa. ¿Cómo iba a saber que allí encontraría su fin prematuro y sin sentido? Era el 24 de octubre de 2018, cuando Patrick Braxton Andrew dejó su hogar en Carolina del Norte y abordó un avión a México. Con 34 años, Patrick era un viajero experimentado. Después de la universidad, pasó un par de años trabajando para ganar suficiente dinero para un viaje de 18 meses que lo llevó a México y al norte de Sudamérica. Fue entonces cuando descubrió su amor por el español, una asignatura con la que había tenido dificultades durante su educación formal. Aprendió el idioma rápido y luego regresó a su hogar en Davidson, Carolina del Norte, donde se convirtió en profesor de español a tiempo parcial y propietario de un negocio de tutoría y mentoría. Y ahora estaba de vuelta en México, donde planeaba visitar el Parque Nacional Barranca del Cobre. Patrick llegó a Urique, un municipio en el estado noroccidental de Chihuahua, el 26 o 27 de octubre. Se registró en un hotel local y salió a explorar la zona. Solo tenía un par de días para hacerlo porque debía encontrarse con su hermano en Ciudad de México el 30 de octubre. Quería aprovechar al máximo ese tiempo. Estaba emocionado, a pesar de que el pequeño estado de Chihuahua es conocido por ser peligroso debido al crimen y otras actividades relacionadas con las drogas. El 28 de octubre de 2018, Patrick habló con sus padres alrededor de las 3:10 de la tarde. Luego salió de su hotel. Se fue de excursión a un lugar conocido como La Playita. El día era hermoso y también el país. Todo era perfecto. 2 días después, en Ciudad de México, Kerry Braxton Andrew esperaba a su hermano. Se suponía que debían encontrarse, pero nunca apareció. Y en ese momento, no había habido comunicación de él en 2 días. Para entonces, la familia de Patrick estaba preocupada. Contactaron al dueño del hotel y quedaron atónitos al descubrir que no había regresado de su caminata 2 días antes. La familia alertó a las autoridades. Más de 100 policías mexicanos comenzaron a buscar al hombre de 34 años, peinando la región de la Barranca del Cobre, esperando encontrar algún rastro de Patrick. Buscaron en avión y con la ayuda de drones, pero no apareció nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Y luego el 17 de noviembre encontraron algo, un cuerpo. Las autoridades lo identificaron como Patrick Braxton Andrew. Fue descubierto a 1 milla de distancia, en el camino del pueblo de Guapalaina a Las Lajas, Urique. Pero ¿cómo podía ser? El área ya había sido registrada, solo se puso más confuso a partir de ahí. El cuerpo fue encontrado en una superficie rocosa, en un área sin vegetación. Entonces, ¿cómo es que estaba cubierto de tierra rojiza y hojas de pino? Solo fue necesaria una conjetura educada y una autopsia para averiguar qué le había pasado realmente a Patrick Braxton Andrew. Le dispararon en la cabeza, lo enterraron en algún lugar de las montañas, y luego lo desenterraron y lo arrojaron al costado del camino, donde finalmente la policía lo encontró. ¿Pero por qué? A medida que continuaba la investigación, el gobernador de Chihuahua declaró que Patrick había sido asesinado. El fiscal general de Chihuahua, César Peniche Esquivel, dijo que en algún momento durante su caminata en La Playita, Patrick se encontró con miembros de una célula de tráfico de drogas del cartel de Sinaloa. Es posible que Patrick fuera confundido con un agente de la DEA y fuera asesinado por el notorio narcotraficante José Noriel Portillo Gil, conocido como El Chueco, o por uno de sus hombres. Los rumores de que Patrick fue víctima de un negocio de drogas fallido fueron descartados por las autoridades mexicanas, que describieron al hombre como una víctima inocente que sufrió la desgracia de cruzarse con El Chueco. A finales de abril de 2024, los hermanos Jake Robinson de 30 años y Callum Robinson de 33, junto con su amigo Jack Carter Road de 30 años, fueron de viaje de surf a Baja California, México. Estaban emocionados por este viaje, pero se volvió trágico. Jake y Callum, originarios de Australia, tenían caminos diferentes. Callum vivía en San Diego, persiguiendo una carrera profesional en lacrosse y trabajando en la industria tecnológica.
mientras que Jake, médico, estaba a punto de comenzar un nuevo trabajo en Australia. Su amigo estadounidense Jack vivía en San Diego y estaba comprometido con Natalie Wires, con su boda planeada para el 17 de agosto en Columbus, Ohio. Los tres fueron vistos por última vez el 27 de abril, surfeando y acampando cerca de Ensenada. Habían planeado quedarse en Rosarito, pero nunca llegaron. La preocupación creció cuando Debra Robinson, madre de Jake y Callum, publicó en Facebook que no había tenido noticias de ellos desde el 27 de abril. El 3 de mayo, encontraron sus cuerpos en el fondo de un pozo de 15 metros en Santo Tomás, Baja California, todos con heridas de bala. El descubrimiento fue un shock para sus familias y amigos que esperaban su regreso seguro. Las autoridades creen que los hombres fueron asesinados en un intento de robo que salió mal. María Elena Andrade Ramírez, fiscal general del estado de Baja California, dijo que los ladrones probablemente querían los neumáticos de su camioneta. Cuando el trío resistió, los mataron. Encontraron una camioneta blanca quemada, identificada como la de Callum a través de una publicación en Instagram, en un rancho en Santo Tomás, a 64 kilómetros de donde se encontraron los cuerpos. 3 ciudadanos mexicanos fueron arrestados por secuestro en conexión con el caso. Uno de los sospechosos, Jesús Gerardo El Quecas, tenía antecedentes criminales que incluían tráfico de drogas, violencia doméstica y robo de vehículos. Se cree que los sospechosos vieron las tiendas de campaña y la camioneta de los surfistas, decidieron robar los neumáticos y mataron a los hombres cuando resistieron. Luego movieron los cuerpos unos 4 kilómetros hasta el pozo, lo cubrieron con tablas e intentaron quemar el campamento. Jake, Callum y Jack tenían un futuro prometedor. Jack se preparaba para su boda, Jake estaba a punto de comenzar un nuevo trabajo y Callum se centraba en su futuro más allá del deporte. Sus muertes dejaron una profunda huella en sus familias, amigos y comunidades. Después de los asesinatos, Aubrey Byers, amigo cercano de Jack y Natalie, creó una página de GoFundMe para apoyar a Natalie y honrar a Jack, recaudando dinero para becas y donaciones. Rápidamente recaudó más de $50,000. La comunidad de surf en Ensenada y más allá también se vio afectada. Unas 500 personas marcharon por la justicia y una mejor seguridad, exigiendo playas más seguras para surfear y acampar. Se realizó una ceremonia de paddle out en su honor, con surfistas formando un círculo en sus tablas y arrojando flores al mar. Este trágico evento destaca la violencia en Baja California, una región afectada por carteles de drogas y crimen, aunque tal violencia rara vez afecta a los turistas. La Fiscalía General de Baja California ha prometido continuar la investigación hasta que los responsables sean completamente procesados. A pesar de los arrestos, quedan muchas preguntas. El exdirector del Departamento de Policía de Ensenada, Jesús Luna Lezama, sugirió que la situación tenía las características del crimen organizado en lugar de un robo aleatorio, señalando que tales actos violentos son poco comunes entre los ladrones que generalmente evitan llamar la atención. Fue el 11 de abril de 2016 en Oaxaca, México. Jenny Chen, ciudadana china de 26 años, llevaba viajando por el país desde marzo. Era aventurera, apasionada por explorar lugares nuevos y le encantaba conocer gente. Ese día salía de la ciudad. Planeó reunirse con su esposo Jonathan Reinhardt en Cancún el 15 de abril. Sería una reunión tras su aventura de viaje en solitario, pero Jenny nunca llegó al lugar. Era conocida por sus frecuentes actualizaciones en redes sociales. Publicaba fotos regularmente, compartiendo su viaje con amigos y familia. También hacía llamadas diarias a su madre. Pero el 11 de abril, esas actualizaciones y llamadas cesaron abruptamente. Jonathan esperó por ella en Cancún. Cuando no apareció, supo que algo andaba mal. Jonathan era residente de Seattle y con Jenny llevaban juntos 8 años. Se conocieron en China cuando Jonathan estaba allí por trabajo. Jenny asistió a un evento llamado English Corner junto a un lago, un lugar popular para los chinos que querían practicar su inglés. Jonathan recordó cómo Jenny le preguntó si le gustaba Kentucky Fried Chicken. Intercambiaron números, salieron en una cita y pronto se enamoraron. Se casaron en 2012 y Jenny se mudó a Estados Unidos en 2013. Estaba en camino a convertirse en ciudadana estadounidense. De vuelta en Cancún, la preocupación de Jonathan crecía con cada hora. Contactó a las embajadas de Estados Unidos y China en México, pero sus respuestas no fueron alentadoras.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció poca ayuda ya que Jenny aún no era ciudadana estadounidense. Las autoridades chinas fueron igualmente inútiles. Frustrado, Jonathan tomó el asunto en sus propias manos. Contrató a un investigador privado en México, usando fondos recaudados a través de una campaña de GoFundMe. El investigador logró rastrear los movimientos de Jenny el 11 de abril. Viajó de la ciudad de Oaxaca a Juchitán, un pequeño pueblo a unas 6 horas de distancia. En Juchitán, se hospedó con una familia local y fue vista por última vez al día siguiente, 12 de abril, tratando de hacer autostop hacia Cancún por la carretera 185. Testigos reportaron haber visto a Jenny subiendo a un camión de cerveza Corona alrededor de las 2 de la tarde del 12 de abril. El conductor había parado al costado de la carretera, la saludó y le ofreció un aventón. Este camión debía tomar una ruta diferente para evitar un bloqueo de maestros que estaba ocurriendo en la carretera principal a Cancún. Pero el camión se dirigió en la dirección opuesta, un detalle que desconcertó a todos los involucrados en la búsqueda. El investigador de Jonathan contactó a Grupo Modelo, la empresa dueña del camión de Corona, pero obtener información útil de ellos resultó ser una tarea ardua. Durante semanas no respondieron. Cuando finalmente lo hicieron, la información fue vaga e inservible. Confirmaron que había 7 camiones de Corona operando en la zona el 12 de abril, pero se negaron a revelar los nombres de los conductores u otros detalles que pudieran ayudar a identificar el camión en el que Jenny había subido. Desesperado por respuestas, Jonathan lanzó una campaña en redes sociales, instando a amigos y seguidores a presionar a Grupo Modelo a través de Facebook y Twitter. También continuó recaudando fondos a través de GoFundMe para cubrir los crecientes costos de la investigación privada. La situación era emocional y financieramente agotadora. Jonathan tenía que equilibrar sus esfuerzos de búsqueda con su trabajo y responsabilidades diarias. Su empleador fue comprensivo, pero el estrés era inmenso. A pesar de todos estos esfuerzos, las pistas eran escasas. Las autoridades mexicanas tampoco fueron de mucha ayuda. Aunque emitieron una alerta para obtener información sobre Jenny, sus esfuerzos parecían débiles. Sugerían que Jenny podría haber tomado una ruta más peligrosa hacia el norte, a través del estado de Veracruz, conocido por su violencia y desapariciones, agregando otra capa de complejidad y temor a la ya angustiante situación. El investigador privado de Jonathan continuó buscando pistas. La pista más prometedora seguía siendo el avistamiento del camión de Corona. Los testigos la habían visto subiendo al camión, pero la pista se enfrió después de eso. Jonathan creía que el conductor tenía la clave para encontrarla, pero la reticencia de Grupo Modelo a cooperar era un obstáculo. En un intento por obtener más información, Jonathan viajó a México varias veces. Esperaba ganar más apoyo de la Cámara de Comercio China local en Oaxaca y trató de rehacer los pasos de Jenny él mismo. Incluso ofreció una recompensa por cualquier información que condujera a su paradero, con la esperanza de que eso pudiera alentar a alguien a presentarse. Para el 24 de mayo, casi 6 semanas después de la desaparición de Jenny, Grupo Modelo finalmente accedió a trabajar con Jonathan y los investigadores. Programaron una llamada con la policía, Jonathan y el investigador privado. Pero la información que proporcionaron seguía siendo limitada y los nombres de los conductores no fueron revelados. Jonathan seguía decidido. Creía que si podía obtener los nombres y fotos de los conductores de los camiones de Corona, podrían identificar al que estuvo con Jenny. Esta persona fue la última que vio a Jenny, y Jonathan estaba convencido de que tenía las respuestas que necesitaba. El amor de Jonathan por Jenny y su esperanza de su regreso seguro nunca vaciló. Continuó abogando por ella, presionando por más acción de las autoridades y de Grupo Modelo. También mantuvo al público informado a través del grupo de Facebook Help Find Jenny, compartiendo actualizaciones y pidiendo apoyo continuo. Mientras la búsqueda continúa, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Qué le pasó a Jenny después de subir al camión de Corona? ¿Por qué Grupo Modelo fue tan reacio a proporcionar información? ¿El conductor tenía alguna intención maliciosa o simplemente ofreció un aventón a una viajera varada? Estas preguntas pesan mucho sobre Jonathan y todos los involucrados en la búsqueda. Era más que inusual que Wilmer se perdiera el desayuno sin avisar a su amigo. Desde que regresó a México, se aseguraba de ver a sus amigos cada fin de semana. De lo contrario, su vida era solitaria. Su esposa había muerto años atrás y solo tenía a su amado perro Bones para hacerle compañía. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Y por qué no le dijo a nadie si se iba?
Wilmer era originario de Markleeville, un pequeño pueblo en el norte de California, cerca del lago Tahoe, y estaba acampando en la península mexicana de Baja California. No era un lugar desconocido para él. Wilmer y su esposa habían viajado a México durante 20 años. La muerte de su esposa en 2019 detuvo sus visitas al área, pero ahora estaba de vuelta. Wilmer vivía en su camper con su perro Bones, en una zona muy remota de Baja California. Mientras pudiera desayunar con algunos amigos cercanos un par de veces a la semana, el hombre podía manejar la soledad y el silencio. Le gustaba esta vida tranquila, que normalmente transcurría sin incidentes. Pero hubo un desagradable asunto unos meses antes. Wilmer conducía su camper cuando se vio involucrado en un accidente de tráfico con dos hermanos mexicanos. El accidente provocó una confrontación acalorada y Wilmer tuvo que darle 50,000 pesos mexicanos, o el equivalente entonces de $2,723 estadounidenses, por daños y lesiones. Después de ese asunto, el hombre de 80 años continuó viviendo en la península, pero no ir a desayunar era extraño. Sus amigos estaban preocupados. Ese 11 de febrero, decidieron visitar a Wilmer Trivet para ver si todo estaba bien con su amigo, a quien llamaban Dino. Pero una vez que llegaron allí, se encontraron con una vista preocupante. Bones estaba solo sentado en el porche, sin rastro de Wilmer. Sus amigos sabían que el hombre nunca iba a ningún lado sin su perro. Con un sentimiento de preocupación en el estómago, decidieron caminar hasta donde sabían que debería estar la casa rodante de Wilmer. Excepto que no estaba, y tampoco él. Alertaron a las autoridades, que a su vez informaron a la familia del hombre sobre su desaparición. Ellos tampoco tenían idea de dónde estaba. Al principio, la búsqueda fue infructuosa. Sin pruebas ni pistas, las autoridades estaban perdidas sobre qué hacer. Pero todo cambió el 23 de febrero, cuando casi 2 semanas después de la desaparición de Wilmer, un oficial de la ley encontró la casa rodante del hombre. El camper había sido quemado, lo que llevó a las autoridades a creer que había juego sucio involucrado en el caso. 2 meses después, en abril de 2023, un perro adiestrado hizo un descubrimiento espantoso. Las autoridades encontraron un cuerpo en descomposición enterrado en una tumba poco profunda. Pertenecía a Wilmer Trivet. Pero ¿quién podría haber hecho esto? ¿Y por qué? No tardó mucho para que las autoridades volvieran al conflicto de tráfico en el que Wilmer había estado involucrado unos meses antes. Como resultó, su suposición era correcta. Después del accidente de coche, los dos hermanos mexicanos y Wilmer Trivet tuvieron una discusión. Wilmer les pagó y pensó que el asunto estaba zanjado. Pero meses después, el dúo pensó que el pago no era suficiente. Aún enfurecidos, secuestraron al hombre de 80 años y le quitaron la vida. Juan Héctor N. y su hermana Jocelyn Guadalupe N., cuyos nombres completos no se han divulgado según la ley mexicana. Luego enterraron el cuerpo en una tumba poco profunda, quemaron la casa rodante del hombre y se marcharon, con su ira ahora saciada. Wilmer es recordado con cariño por sus amigos y familiares, y por su amado perro Bones. El 28 de agosto de 2020, alrededor de las 10 de la mañana, Ian Hirschson, de 78 años, y Kathy Harvey, de 73, fueron escuchados por última vez mientras se hospedaban en la casa de vacaciones de Ian, cerca de El Socorrito, Baja California, México. La pareja, que se había conocido a través de citas en línea unos años antes, disfrutaba de su jubilación. Ian, un ingeniero aeroespacial retirado de Sudáfrica, había sido dueño de la casa de vacaciones durante 35 años. Kathy, una fisioterapeuta retirada, estaba emocionada de viajar y pasar tiempo con Ian. Esa mañana, Kathy envió un mensaje de texto a su hijo Robert Harvey para decirle que planeaban explorar una mina de oro o visitar una playa. Debían regresar a San Diego el 31 de agosto, pero cuando no lo hicieron, sus familias reportaron su desaparición el 2 de septiembre a la Fiscalía del Estado de Baja California. Ambos eran activos en la comunidad de expatriados en Baja California. Ian practicaba windsurf en la bahía al sur de San Quintín. A Kathy le encantaba caminar y viajar, con muchos destinos aún en su lista de deseos. Las autoridades mexicanas lanzaron una búsqueda alrededor de El Socorrito y Ensenada. El 5 de septiembre, encontraron el Toyota Land Cruiser azul oscuro de la pareja, abandonado en una zona remota de Ensenada, aproximadamente a 3 horas al norte de El Socorrito.
Cerca descubrieron un pozo que contenía restos humanos. Fueron identificados como Ian Hirschson y Kathy Harvey. Las autoridades concluyeron que habían sido asesinados. El fiscal jefe de Baja California, Hiram Sánchez, reveló que fueron asesinados durante un robo. El sospechoso Emmanuel Aguilar era el hijo de los propietarios de la finca donde Ian había alquilado su casa. Tenía antecedentes de consumo de drogas y presuntamente los apuñaló mientras dormían. Luego colocó sus cuerpos en el Toyota Land Cruiser y condujo 4 millas hasta el pozo donde los desechó. El arresto de Emmanuel Aguilar trajo algo de alivio a las familias de las víctimas. Ava Setzer, hija de Ian, y Robert Harvey, hijo de Kathy, habían estado buscándolos, compartiendo información y haciendo un llamado a través de las redes sociales. Ava publicó un mensaje en Facebook pidiendo a cualquiera que hubiera visto a la pareja que se comunicara con ella. El descubrimiento de los cuerpos y el arresto de Emmanuel proporcionaron algo de cierre, pero las familias seguían devastadas. Ian Hirschson tuvo una carrera distinguida y muchos intereses. Nacido en Sudáfrica, obtuvo una licenciatura en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo en 1963. Luego se mudó a Estados Unidos, donde obtuvo 2 maestrías de la Universidad Purdue y la Universidad de Princeton. Estaba persiguiendo un doctorado en la Universidad de California en San Diego antes de fundar varias empresas exitosas. Ian también era piloto y disfrutaba de safaris en Sudáfrica y windsurf en Baja California. Kathy Harvey, originaria de Nueva York, había vivido en Tierra Santa, San Diego, durante más de 30 años antes de retirarse en 2014. Trabajó como fisioterapeuta en el Sharp Chula Vista Medical Center. En su jubilación, disfrutaba viajar y caminar y tenía muchos lugares que aún quería visitar. Estaba muy feliz con Ian. Las muertes afectaron a sus familias y amigos. Jim Dietz, vecino de Ian en Solana Beach, describió a Ian como un caballero que nunca hablaba mal de nadie. Expresó su simpatía por los hijos de Ian, quienes ya habían perdido a su madre unos años antes. Las familias apreciaron los esfuerzos de las autoridades mexicanas, especialmente la División de Homicidios de Ensenada, en resolver el caso. El plan era simple. Ahora que el clima había mejorado, podían comenzar su aventura y navegar su embarcación de 41 pies desde México hasta San Diego. No iba a ser un viaje fácil, pero los 3 eran navegantes experimentados y estaban seguros de poder conquistar incluso las olas más altas y los vientos más implacables. Con suerte, esto no sería el caso. Tenían una salida temprana. En ese momento, no había nada que los alertara sobre lo que les esperaba allá afuera, lejos de la seguridad de la costa. Era el 4 de abril de 2023, cuando Frank O'Brien, su esposa Kerry O'Brien y su amigo William Gross zarparon de Mazatlán, México. Comenzaban su viaje hacia San Diego, California. Pero primero, necesitaban detenerse en Cabo San Lucas para abastecerse. Los 3 pasaron la mañana del 4 de abril, haciendo llamadas sobre la próxima parada, afirmando que llegarían 2 días después, el 6 de abril. Frank y Kerry eran ambos capitanes de barco con licencia. La pareja había contratado a William Gross para ayudar en su planeado viaje de 11 días. El viaje era ambicioso pero manejable, especialmente con Gross a bordo, un hombre que se decía podía arreglar cualquier cosa y que tenía más de 50 años de experiencia como marinero. Los 3 juntos sumaban casi 100 años de experiencia. Los O'Brien y Gross también tenían mucha fe en su barco, que se llamaba apropiadamente Ocean Bound. Era un velero de 41 pies, fabricado hace unos 35 años en Taiwán. A pesar de su edad, el velero era confiable. Estaba hecho de fibra de vidrio sólida. Había pasado la prueba del tiempo, no era ajeno a los caprichos, la belleza y los peligros de las aguas oceánicas. William le envió un mensaje de texto a su hija el 4 de abril, informándole que zarparían alrededor de las 9:30 de la mañana. 2 días después, varias personas en Cabo San Lucas esperaban a Frank, Kerry y William para hacer su parada y recoger sus suministros, como se había discutido previamente. Pero pasaron las horas, y no había señal del Ocean Bound. No aparecieron al día siguiente, ni al siguiente. En casa en los Estados Unidos, Mike Argall, el hermano de Kerry, estaba preocupado, y también Melissa Espicusa, la hija de William. No era propio de ellos no llamar o enviar mensajes, y si algo les había pasado en el océano. Era hora de tomar medidas. Alertaron a las autoridades, que inmediatamente comenzaron a buscar el barco desaparecido.
No había registro de que hubieran llegado a Cabo San Lucas, lo que aumentaba la sensación ominosa de todo el asunto. Para empeorar las cosas, las autoridades sabían que Ocean Bound no tenía rastreo GPS, y con la comunicación en la zona de baja siendo notoriamente irregular, la búsqueda tenía que hacerse a la antigua. La Armada Mexicana y la Guardia Costera de Estados Unidos lanzaron una búsqueda masiva, recorriendo 200.057 millas náuticas cuadradas frente a la costa del Pacífico Norte de México, un área más grande que todo el estado de California. Canadá también proporcionó activos adicionales. Usaron helicópteros, botes y toda la tecnología a su disposición, pero no hubo rastro del barco desaparecido, ni de los 3 estadounidenses. Después de pasar 281 horas acumuladas tratando de obtener al menos una pista, la Guardia Costera tuvo que tomar una decisión difícil. Suspendieron la búsqueda. Desafortunadamente no encontramos evidencia del paradero de los 3 estadounidenses, ni de lo que podría haber sucedido, dijo el comandante Gregory Higgins. Las autoridades creen que es posible que los 3 hayan encontrado malas condiciones climáticas y olas de 20 pies, pero lo que les sucedió a los 3 estadounidenses sigue siendo un misterio. El 15 de marzo de 2018, Kevin Sharp, su esposa Amy y sus hijos Sterling y Adriana llegaron a Cancún, México. Eran de Creston, Iowa, y estaban emocionados por su viaje a Tulum, un destino turístico popular en la península de Yucatán. Kevin, de 41 años, era conocido como The Sharpshooter por su habilidad como piloto de carreras de autos de stock en Adams County Speedway. Era un campeón local, respetado tanto dentro como fuera de la pista. Amy, de 38, era conocida por su bondad y dedicación a su familia. Sus hijos, Sterling, de 12 años, y Adriana, de 7, eran brillantes y muy queridos. La familia comenzó su viaje el 13 de marzo, conduciendo hasta St. Louis, Missouri, donde se quedaron una noche. Al día siguiente volaron a Cancún. Desde allí alquilaron un auto y condujeron a Tulum, donde habían rentado un condominio. Amy envió un mensaje de texto a su madre a las 7 de la tarde el 14 de marzo, confirmando su llegada segura con las palabras: «Llegamos a nuestro condominio». Sus vacaciones estaban destinadas a ser un descanso de la rutina, lleno de diversión y tiempo en familia. Planeaban encontrarse con amigos, explorar atracciones locales y visitar un parque acuático, pero las cosas tomaron un giro oscuro cuando dejaron de comunicarse repentinamente. El último mensaje de los Sharp fue un texto que Kevin envió a su amigo Travis Anderson alrededor de las 5 de la tarde del 15 de marzo. Travis respondió a las 11:30 de la noche, pero no recibió respuesta. Este silencio era inusual, ya que los Sharp solían compartir actualizaciones diarias y fotos durante sus viajes. La preocupación creció entre sus amigos y familiares en Iowa. Para el 21 de marzo, los Sharp debían regresar a Estados Unidos, volando de regreso a St. Louis y luego dirigiéndose a Danville, Illinois, para un juego de baloncesto universitario. Cuando no llegaron según lo planeado, las alarmas sonaron. Su familia en Iowa los reportó como desaparecidos justo después de la medianoche del 22 de marzo. La situación escaló rápidamente. Amigos y parientes recurrieron a las redes sociales para buscar ayuda y crear conciencia. Ashley Peterson, una pariente, publicó en Facebook instando a cualquier persona con información a que se presentara. Los teléfonos de la familia fueron rastreados, mostrando que todavía estaban en México pero sin movimiento. Las autoridades mexicanas y el Departamento de Estado de Estados Unidos fueron contactados, dando inicio a una investigación. La advertencia del Departamento de Estado para los viajeros a México destacó un aumento en el crimen violento, incrementando la ansiedad en torno a la desaparición de los Sharp. Tarde el 22 de marzo, los empleados del complejo de condominios en Tulum notaron un olor extraño proveniente de la unidad de los Sharp. Ingresaron al condominio y hicieron un descubrimiento horroroso. Kevin, Amy, Sterling y Adriana estaban muertos. No había signos de juego sucio, lo que llevó a especular sobre la causa. El Departamento de Policía de Creston y el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmaron la trágica noticia. Las autopsias en México sugirieron asfixia por gas debido a un calentador de agua defectuoso como causa de la muerte. Tales accidentes, aunque raros, pueden ocurrir con equipos mal mantenidos. El pequeño pueblo de Creston estaba en estado de shock. Kevin fue recordado por sus habilidades en las carreras y sus contribuciones a la comunidad. La bondad de Amy y las personalidades vibrantes de los niños dejaron una huella duradera en todos los que los conocieron.
El caso de los Sharp también planteó preguntas sobre la seguridad de los turistas en México. La advertencia del Departamento de Estado de Estados Unidos para Quintana Roo, donde se encuentra Tulum, mencionó precaución aumentada debido al crimen y un aumento en las tasas de homicidios. Aunque las muertes de los Sharp no estaban relacionadas con la violencia, el contexto añadió a la preocupación general para los viajeros estadounidenses. A medida que la noticia de sus muertes se extendió, personas de todo el mundo expresaron condolencias y apoyo a los afligidos. La comunidad se unió para honrar la memoria de la familia, compartiendo historias de su bondad, logros y la alegría que trajeron a quienes los rodeaban. El 16 de febrero de 2024, John Gamboa abordó su vuelo a Ciudad de México. El día estaba soleado y cálido en Houston, donde John vivía con su madre, Fermina. Con 30 años, era veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde sirvió durante 5 años. No era ajeno a los viajes y la aventura, y este viaje debía ser simple y rápido. Planeaba recoger sus pertenencias en Ciudad de México, donde había estado el año anterior, y volver a casa el 18 de febrero. Pero John nunca regresó. En la mañana del 16 de febrero, John llamó a su madre para informarle que estaba a punto de abordar su vuelo. Fermina le deseó un buen viaje y le recordó que la llamara al aterrizar. Pero esa llamada nunca llegó. En su lugar, Fermina recibió una inquietante notificación de USAE Bank ese mismo día. Alguien intentaba acceder a la cuenta bancaria de John. Intentó comunicarse con él varias veces, pero no hubo respuesta. El último avistamiento confirmado de John fue en la madrugada del 17 de febrero. Fue visto tomando un taxi afuera del Montana Disco en Ciudad de México. Según testigos, llevaba una camiseta marrón y pantalones beige. También tenía un tatuaje de Jesús en el pecho y un símbolo de infinito en su dedo índice. Después de eso, John pareció desvanecerse sin dejar rastro. Cuando el 18 de febrero pasó sin noticias de John, la ansiedad de Fermina aumentó. Contactó a su empleador, quien confirmó que no se había conectado para trabajar. Esto estaba fuera de lo común para él. Fermina contactó a amigos y conocidos en Ciudad de México, pero nadie había visto ni oído de John. La desesperación se apoderó de ella al darse cuenta de que su hijo estaba desaparecido. Denunció la desaparición de John al FBI, que rápidamente emitió un boletín de persona desaparecida. Indicaron que fue visto por última vez el 17 de febrero, con una camiseta marrón y pantalones beige. También mencionaron sus distintivos tatuajes. El Departamento de Estado reconoció la situación, afirmando estar al tanto de los informes y listos para brindar asistencia. Sin embargo, había poco que pudieran hacer directamente, ya que la investigación era jurisdicción de México. Fermina fue incansable en su búsqueda de respuestas. Contactó a múltiples agencias estatales y gubernamentales, pero se sintió frustrada por la falta de respuesta inmediata. A pesar de los obstáculos, se negó a perder la esperanza. John siempre había sido un hijo dedicado. Cuando Fermina tuvo cáncer, él le dio un doble trasplante de médula ósea. Hizo sacrificios solo para prolongar mi vida, dijo con la voz quebrada. Esto hacía su desaparición aún más desgarradora para la familia. No podían entender cómo alguien que había dado tanto podría simplemente desaparecer. A medida que los días se convirtieron en semanas, la investigación continuó, pero las pistas eran escasas. El agente retirado del FBI, Jim Conway, explicó que aunque el FBI no podía investigar en México, podían usar enlaces para comunicarse con las autoridades mexicanas, pero la familia recibió poca información nueva. La desaparición seguía envuelta en misterio. Los amigos de John en Ciudad de México confirmaron que llegó la noche del 16 de febrero y tomó un Uber a su Airbnb. Fotos proporcionadas por un amigo mostraban las pertenencias de John dejadas en la habitación. Alrededor de las 11:30 de la noche, fue solo al Montana Disco y Bar. Este fue su último paradero conocido. La angustia de Fermina crecía cada día. Emitió una emotiva súplica a través de ABC 13 diciendo: «Solo estoy diciendo que quien tenga a mi hijo, por favor déjelo ir», reiteró. «El dinero se puede reemplazar, pero la vida no. Solo tenemos una vida». Sus palabras resonaron en muchos y la comunidad se unió a la familia, esperando el regreso seguro de John. La situación tomó un giro ligeramente esperanzador cuando la oficina de la representante de Estados Unidos, Lizzie Fletcher, se involucró. Se contactaron con Fermina, prometiendo monitorear la situación y ayudar en lo que pudieran. Los servicios de seguridad en Ciudad de México también se involucraron en la búsqueda.
Conway señaló que los servicios de seguridad de Ciudad de México eran relativamente sofisticados y tenían una buena relación de trabajo con Estados Unidos. Pero a medida que los días seguían pasando, la esperanza comenzó a desvanecerse. La fuerza de Fermina fue puesta a prueba mientras seguía luchando por el regreso de su hijo. Se comunicó con medios de comunicación, funcionarios gubernamentales y cualquiera que pudiera ayudar. La comunidad filipina de la familia también mostró su apoyo, compartiendo la historia de John y rezando por su seguridad. Manuel Reyes, de 19 años, y su amigo Jesús Jesse Ramón Corona, de 36, fueron vistos por última vez en Lagos de Morena, una ciudad en Jalisco, México, alrededor de las 10:30 de la noche, el 2 de mayo de 2021. Iban a comprar tacos en el Boulevard Orozco y Jiménez, la calle principal en el corazón de Lagos de Morena. Manuel había llegado a México desde su hogar en Hayward, California, a principios de abril para visitar a su hermana. También planeaba pasar tiempo con su abuela que había enfermado. Tristemente, ella falleció durante su visita. La hermana de Manuel, que prefiere mantenerse en el anonimato, dijo que se suponía que iban a salir esa noche. Habían estado intercambiando mensajes en WhatsApp toda la tarde. A las 4 de la mañana, su preocupación creció ya que Manuel aún no había regresado a casa. Tanto los teléfonos de Manuel como los de Jesse estaban apagados y no había forma de contactarlos. Los días posteriores a su desaparición estuvieron llenos de ansiedad y miedo para la familia de Manuel. Su madre, que vivía en Hayward, estaba angustiada. La última vez que hablaron, Manuel le había asegurado que volvería a casa el jueves. Esas palabras ahora resonaban en su mente, mientras se negaba a entrar a su cuarto, incapaz de enfrentar sus pertenencias y los recuerdos que guardaban. Lagos de Morena es conocido por su alarmante número de desapariciones. Los residentes informan que muchos jóvenes, generalmente entre 13 y 22 años, han desaparecido en el área. Este patrón preocupante añade gravedad a la situación de Manuel y Jesse. Manuel fue visto por última vez vistiendo pantalones grises, un suéter azul y gris, zapatillas grises y una gorra roja. Jesse se vio con jeans, una camiseta rosa de Aeropostale y zapatillas azules de Nike. Estos detalles fueron compartidos con la esperanza de que alguien los haya visto o pudiera proporcionar pistas sobre su paradero. El caso ganó gran atención debido al estatus de Manuel como ciudadano estadounidense. Las autoridades de Estados Unidos comenzaron a presionar a la policía local mexicana para intensificar sus esfuerzos de búsqueda. Esta presión añadida fue crucial en una región donde las desapariciones son alarmantemente comunes y a menudo sin resolver. Diana Delgadiño, jefa de comunicación social en Tepatitlán, una ciudad cercana a Lagos de Morena, declaró que cuando se reporta a una persona desaparecida, se activan todas las alertas. Se comunican entre municipios para cerrar los círculos y peinar el área en busca de pistas. Este protocolo se puso en acción para Manuel y Jesse, pero hasta ahora no ha dado resultados. El temor de que hayan sido secuestrados por un grupo criminal es una preocupación real para sus familias. María Guadalupe Contreras, un familiar, cree que fueron llevados por hombres armados. De vuelta en Hayward, la madre de Manuel se aferra a la esperanza mientras lucha con el dolor de su ausencia. Por eso no quiero entrar a su cuarto para nada, solo rezar. No quiero ver su ropa ni nada porque me recuerda cuando salía, dijo. El costo emocional para la familia es inmenso, y la incertidumbre sobre el destino de Manuel solo profundiza su dolor. El 20 de junio de 2023, Robert Cantrell, un residente de 62 años de Jacksonville, Florida, llegó al Aeropuerto Internacional de Cancún. Conocido por su espíritu aventurero y amor por los bienes raíces, Cantrell había venido a Cancún con un propósito: reunirse con un agente inmobiliario para revisar algunas propiedades que le interesaban comprar. Pero este viaje tomaría un giro oscuro y misterioso. Su viaje a Cancún fue inusual desde el principio. Inicialmente fue a Los Ángeles para celebrar el 30 aniversario de la sinagoga Kol Ami. Desde allí estaba programado para volar a Cancún el 18 de junio. Pero perdió ese vuelo, lo que resultó en una serie de desvíos que lo llevaron a Charlotte, Carolina del Norte, y luego a Austin, Texas, antes de llegar a Cancún el 20 de junio. A pesar del caótico camino, funcionarios consulares de Estados Unidos confirmaron que Cantrell efectivamente llegó a Cancún según lo planeado. Al aterrizar, hizo una llamada telefónica apresurada y llena de pánico a su ex esposa, informándole que sus pertenencias habían sido robadas y que necesitaba regresar a Jacksonville.
Esta fue la última vez que alguien de su familia escuchó su voz. Su hija Lauren Cantrell pronto se encontró en el centro de un misterio perturbador. Solo días después, el 29 de junio, apareció un video en Facebook mostrando a un desorientado Robert Cantrell. Estaba sin camisa, descalzo y balbuceando incoherentemente en inglés. Sus ojos estaban desorbitados y parecía tener lesiones en el cuerpo. Este video del reportero local llamado Israel Vega mostraba a Cantrell subiendo a una ambulancia. Vega mencionó que Cantrell había sido agredido por un guardia de seguridad del hotel y que estaba siendo llevado a la embajada de Estados Unidos. Llamó a la ambulancia para que le brindara tratamiento por deshidratación y lesiones, pero como no tenía dinero ni identificación, fue entregado al consulado. Pero esta transferencia nunca sucedió. Ver a su padre en ese estado envió escalofríos por la espalda a Lauren. Inmediatamente presentó un informe de persona desaparecida ante el Departamento de Policía de Los Ángeles. Contrató a un investigador privado y solicitó la ayuda de Texas EquuSearch, una organización sin fines de lucro de búsqueda y rescate. La determinación de Lauren por encontrar a su padre la llevó a Cancún. Llevando volantes y guiada por un hombre local que actuó como su traductor, colocó carteles de persona desaparecida por toda la ciudad. Pero el misterio sobre el paradero de Robert Cantrell se profundizó. Muchos lugareños informaron haberlo visto, pero no surgieron pistas concretas. A medida que pasaban los días, el caso se enfrió. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo emitió un boletín de persona desaparecida y Lauren proporcionó una muestra de ADN para ayudar en la investigación. La frustración y el miedo de la familia crecieron con cada día que pasaba. Lauren y su familia lucharon por equilibrar la esperanza y la desesperación, buscando mientras lidiaban con la dura realidad de su situación. La campaña de GoFundMe, que habían iniciado para apoyar los esfuerzos de búsqueda, proporcionó algún alivio financiero, pero no pudo aliviar la carga emocional. El mensaje sincero de Lauren en las redes sociales expresaba el agotamiento y el dolor de la familia. Decidió apartarse de proporcionar actualizaciones activamente o participar en el proceso de búsqueda. En su mensaje, pintó un vívido cuadro del costo emocional que la búsqueda había tenido para su familia. A pesar de retirarse, Lauren siguió siendo un punto de contacto para las autoridades y prometió compartir cualquier actualización relevante. Amigos y partidarios locales continuaron distribuyendo volantes y respondiendo a posibles avistamientos. La esperanza de un regreso seguro de Robert Cantrell persistía, aunque la realidad de la situación se volvía cada vez más sombría. El clima empeoraba. Las condiciones eran adversas, con una marea extrema en reversa. Hacer kayak ya no parecía una buena idea, especialmente para una niña de 14 años. Corey decidió que era hora de que su hija regresara a la casa alquilada, pero no podía dejarla ir sola. Él tenía que garantizar la seguridad de la niña primero y luego volver por su esposa Yeon-Soo. Confiaba en que todo estaría bien, pero no tenía forma de saberlo con certeza. Era el 24 de noviembre de 2022. Corey Allen, su esposa Yeon-Soo Kim y su hija de 14 años estaban de vacaciones. Habían dejado su hogar en Flagstaff, Arizona, y ahora estaban en una casa alquilada en Puerto Peñasco, México. También conocido como Rocky Point en inglés, es una pequeña ciudad a 62 millas de la frontera con Arizona. El turismo y la pesca son las principales actividades de la ciudad. Los turistas de todas partes vienen por sus playas y sus agradables resorts. También hay muchas actividades disponibles para aquellos turistas que prefieren algo más que tomar el sol. Ese jueves, Corey, Yeon-Soo y su hija decidieron ir a hacer kayak. Se suponía que iba a ser una salida familiar, una oportunidad para remar por las tranquilas aguas de Playa Encanto. Pero el clima tenía otros planes. El viento se levantó esa tarde de Acción de Gracias, lo suficientemente fuerte como para agitar las olas en un frenesí. De repente, maniobrar un kayak ya no parecía un trabajo fácil. Este no era el clima que los aficionados pueden enfrentar. A medida que el viento se volvía feroz, la marea cambiaba con una fuerza que hacía retroceder la línea de la costa. Fue entonces cuando Corey se dio cuenta de que estaban en peligro. Este no era el lugar para una adolescente. Decidió sacar a su hija del agua y llevarla de vuelta a la casa alquilada. Después de dejar a su hija donde sabía que estaba segura, Corey regresó a la playa por su esposa. Volverían pronto, y luego estarían todos juntos de nuevo. Pero a medida que avanzaba el día,
La hija de la pareja se preocupaba más y más. Sus padres no habían regresado como prometieron. Dio la alarma luego esa tarde y comenzó una búsqueda a gran escala. Voluntarios recorrieron la tierra, el mar y el aire en busca de la pareja desaparecida. Mientras tanto, los familiares volaron a México para cuidar de la hija. Para el domingo, la esperanza de encontrarlos vivos comenzaba a desvanecerse. Esa tarde, un barco de pesca local encontró un cuerpo a unas 8 millas de la costa cerca de Mayan Palace. La Protección Civil y bomberos de Puerto Peñasco emitió un comunicado diciendo que las características coincidían con una de las personas desaparecidas. Un miembro de la familia Allen confirmó la desgarradora noticia. Era John Soo Kim. La búsqueda de Cory continuó, pero era como si Cory se hubiera desvanecido en el aire. Después de unos días, la familia canceló la búsqueda. Se encontró el kayak de Cory al sureste de Puerto Peñasco, pero no había rastro del hombre. El 11 de marzo de 1989, cerca de las 2:30 de la mañana, Mark James Kilroy, un estudiante de último año de la Universidad de Texas en Austin, disfrutaba de las vacaciones de primavera con sus amigos del instituto Bill Huddleston y Bradley Moore de Texas A&M y Brent Martin del Alvin Community College. Decidieron pasar su descanso en South Padre Island, un lugar popular entre los estudiantes universitarios. Viajando en el auto de Martin, esperaban una semana de diversión. Al día siguiente visitaron Matamoros, México, una ciudad conocida por su vida nocturna y bebidas baratas. Pasaron la noche recorriendo bares en la calle Álvaro Obregón, mezclándose con otros estudiantes y festejando hasta la madrugada. Al día siguiente regresaron a Matamoros, dejando su auto en el lado estadounidense y caminando hacia la ciudad. Esa noche, Kilroy se separó del grupo para hablar con una mujer que conocía. Más tarde, cuando era hora de regresar, Kilroy se reunió con sus amigos y comenzaron a caminar de vuelta al auto. En el camino, el grupo se detuvo para ir al baño. Huddleston notó a un hombre hispano con una cicatriz haciendo señales a Kilroy, y escuchó a Kilroy decir algo como, ¿no te vi en algún lado antes? Huddleston pensó que Kilroy conocía al hombre. Cuando Huddleston se reunió con Martin y Moore, Kilroy había desaparecido. Supusieron que había conseguido un ride de vuelta al hotel. A la mañana siguiente, Kilroy no había regresado. Sus amigos contactaron a la policía y lo reportaron como desaparecido. Inicialmente la policía pensó que Kilroy era solo otro estudiante que se emborrachó y se perdió. Con el tiempo y sin que Kilroy apareciera en hospitales o cárceles, sospecharon de juego sucio. Los padres de Mark, James y Helen Kilroy volaron a Brownsville en busca de su hijo. Distribuyeron más de 20,000 folletos y ofrecieron una recompensa de $15,000 por información y se reunieron con funcionarios de Texas. El 26 de marzo, America's Most Wanted presentó el caso, generando muchos consejos pero sin pistas sólidas. Los Kilroy regresaron a casa sin respuestas. Poco después, Estados Unidos y México lanzaron una gran operación antidrogas a lo largo de la frontera, con 1,200 agentes, helicópteros y aviones. A principios de abril, Helio Hernández Rivera, residente de Matamoros de 22 años, fue arrestado en un retén policial por posesión de marihuana. Durante el interrogatorio, Rivera identificó a varios traficantes y mencionó el rancho de su familia, Santa Elena, a unos 20 kilómetros de Matamoros. La policía decidió investigar. El 11 de abril, el comandante Juan Benítez Ayala de la Policía Federal Mexicana lideró un grupo al rancho Santa Elena. Encontraron 34 kilos de marihuana. Cuando mostraron una foto de Kilroy, el cuidador del rancho lo reconoció y señaló una choza cercana. Los oficiales se acercaron a la choza y fueron abrumados por el olor a carne en descomposición. Dentro, encontraron 12 tumbas poco profundas con cuerpos desmembrados, incluido Mark Kilroy. Los cuerpos estaban mutilados de diversas maneras, algunos cortados, otros disparados, quemados o colgados. 3 cuerpos más fueron encontrados después, sumando 15. Dentro de la choza, la policía descubrió una escena espeluznante. La sangre cubría los pisos y había una olla de hierro llena de clavos, un cerebro humano quemado y una tortuga asada. Las urnas contenían sangre solidificada, cabello humano y partes de animales. Un gran tambor de aceite parecía haber sido utilizado para hervir a las víctimas, descrito como un matadero humano. Rivera confesó que las víctimas fueron sacrificadas en rituales. El culto creía que el sacrificio humano los hacía invencibles y protegía sus operaciones de drogas de la policía.
Rivera y los otros sospechosos no mostraron remordimiento. Dijeron que Kilroy fue elegido porque el líder del culto, Adolfo de Jesús Constanzo, ordenó el sacrificio de un estudiante anglosajón. Kilroy casi escapa, pero fue recapturado y llevado al rancho, donde lo ataron, amordazaron y lo encerraron en la choza. Los sospechosos afirmaron que lo alimentaron y le dijeron que no sería dañado. 12 horas después, Constanzo ejecutó a Kilroy cortándole el cuello con un machete. Su cuerpo fue encontrado más tarde con las piernas amputadas a la altura de las rodillas y su cerebro y columna vertebral removidos. El descubrimiento del cuerpo de Kilroy y la fosa común causaron un frenesí mediático y destacaron preocupaciones ya discutidas en la legislatura de Texas. El 3 de mayo de 1989, el Houston Chronicle advirtió sobre el aumento de los crímenes rituales en Texas. Esto llevó al proyecto de ley del Senado 30, presentado por la senadora Judith Zafirini, que aumentó las penas para los delitos relacionados con rituales. El proyecto de ley fue aprobado el 14 de agosto de 1989, pero fue revocado 4 años después debido a la falta de enjuiciamientos bajo él. La búsqueda de Constanzo y su cómplice Sara Aldrete se intensificó. 2 semanas después de encontrar la fosa común, la policía mexicana quemó la choza y colocó una cruz sobre el área. 2 semanas después, encontraron a Constanzo en un apartamento. Cuando la policía cerró el cerco, Constanzo arrojó dinero por la ventana y disparó su arma. Luego ordenó a su socio, Álvaro de León Valdés, que lo matara a él y a su compañero Martín Quintana Rodríguez. Cuando la policía asaltó el apartamento, encontraron velas negras, 2 espadas, un cráneo de cera y una muñeca vendada. Constanzo y Quintana fueron encontrados muertos, habiendo sido disparados por Valdés. De León Valdés, Aldrete y otros 3 miembros del culto fueron acusados de homicidio y otros crímenes. Después de este caso horrible, James y Helen Kilroy establecieron una fundación sin fines de lucro contra las drogas en nombre de Mark, enfocándose en becas, intervenciones juveniles y programas de verano. Ponemos nuestra energía en la lucha contra las drogas, dijo James Kilroy. Tratamos de mirar hacia adelante, no hacia atrás. Era el 3 de abril de 2024 cuando Edmond Bradley Solomon III y su esposa Mimi desembarcaron del crucero de Royal Caribbean, Icon of the Seas, en el bullicioso puerto de Cozumel, México. La pareja en sus 60 disfrutaba de un esperado crucero de 7 días, unas grandes vacaciones tras el diagnóstico de Edmond de demencia frontotemporal. Edmond, conocido como Brad, había pasado más de 20 años como enfermero de cuidados críticos en el Ralph H. Johnson VA Medical Center en Charleston, Carolina del Sur. Ahora jubilado, el diagnóstico había alterado su comportamiento, aunque su memoria seguía mayormente intacta. Mimi, su esposa, también enfermera y reciente sobreviviente de cáncer de mama, se había convertido en su cuidadora principal, enfrentando los desafíos de su condición. Este crucero era un respiro de la rutina, una oportunidad para relajarse y disfrutar de la compañía mutua. Mientras avanzaban por la terminal, decidieron hacer una rápida pausa para ir al baño antes de explorar Cozumel. Mimi entró al baño de mujeres mientras Brad se dirigió al de hombres. Cuando Mimi salió, Brad no estaba por ningún lado. Ella pensó que él seguía dentro y esperó fuera del baño. Pero a medida que pasaban los minutos, su preocupación creció. Pidió a un familiar que los acompañaba que revisara el baño de hombres, pero él no estaba allí. El pánico se apoderó de ella. Mimi y el familiar buscaron en el área, pero no encontraron rastro de Brad. Sabiendo que su condición podría hacerle actuar de manera impredecible, temieron lo peor. Savannah Miller, la hija de Brad, luego relató la terrible experiencia, explicando cómo la familia supo de inmediato que estaba perdido. La noticia de la desaparición se propagó entre los pasajeros y la tripulación del crucero. Las autoridades locales fueron notificadas y se inició una búsqueda. La última vez que se vio a Brad, llevaba una camiseta blanca, shorts grises, gafas de sol oscuras y un sombrero azul. También llevaba un collar GPS, pero solo funcionaba a 10 metros del teléfono de Mimi, siendo inútil una vez que se alejó. Alrededor de las 2:30 de la tarde, un taxista reportó haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Brad en la carretera hacia Isla de la Pasión. El conductor dijo que el hombre lo detuvo y pidió un viaje a una carretera con acceso a la playa. Al darse cuenta de que no tenía dinero, Brad pagó la tarifa con su reloj. Este avistamiento proporcionó una esperanza y una pista crítica sobre su paradero.
De vuelta en Estados Unidos, Savannah, la hija de Brad, y otros familiares dejaron todo para volar a Cozumel y unirse a la búsqueda. Estaban desesperados por encontrarlo, ahora perdido en un lugar desconocido, vulnerable por su demencia. La familia contactó a la Embajada de Estados Unidos y al Consulado en la Ciudad de México, y se creó una página de GoFundMe para ayudar en los esfuerzos de búsqueda. La recaudación superó su meta, reuniendo más de $15,000. En Cozumel, el esfuerzo de búsqueda fue masivo y coordinado. La policía local, el ejército y voluntarios peinaron la isla. Las autoridades usaron helicópteros, vehículos todoterreno, perros de búsqueda e incluso una cámara infrarroja en sus esfuerzos. La búsqueda abarcó desde calles de la ciudad hasta selvas, playas y resorts. Vehículos de protección civil transmitían mensajes de Mimi, pidiendo cualquier información sobre el paradero de Brad. A medida que pasaban los días, la búsqueda afectaba el estado mental de la familia. Savannah compartió su angustia en redes sociales, expresando su miedo y agotamiento. Instaba a la gente a seguir compartiendo su historia para mantenerla en la atención pública. Pero las pistas prometedoras se convertían en callejones sin salida. Se reportaron avistamientos de Brad, pero ninguno se confirmó. La comunidad local fue solidaria, con muchos uniéndose a los esfuerzos de búsqueda, pero la frustración de las falsas pistas pesaba mucho en la familia. La condición de Brad hacía la situación aún más difícil. Su demencia frontotemporal afectaba su comportamiento, haciéndolo actuar de manera errática y decir cosas extrañas. A menudo caminaba rápidamente, con la cabeza baja, pareciendo seguro a pesar de estar perdido y asustado. Probablemente evitaba la ayuda, sin saber cómo procesar la situación o responder a personas desconocidas. Los días se convirtieron en semanas y la búsqueda pasó de rescate a recuperación. El número de buscadores disminuyó, pero los que quedaban estaban dedicados. Peinaron cada lugar posible, incluidos parques, edificios abandonados e incluso ruinas mayas. A pesar de sus esfuerzos, Brad siguió desaparecido. Harry Debert era un verdadero aventurero. Había visto mucho del mundo a lo largo de los años y entendía que podía ser tan peligroso como extraordinario. El diente astillado que tenía por un arma puesta en la boca en Venezuela lo demostraba. Pero nada se comparaba con lo que vivía en México. El ejército acababa de escoltarlo fuera de una zona muy peligrosa y le dijeron que otra escolta lo esperaba en otra ciudad. Mientras pudiera llegar a Brasil, al Mundial, estaba bien. Envió a su novia un mensaje explicando la situación y luego reanudó su viaje, con el motor de su moto rugiendo. Harry Debert no tenía idea del terrible destino que le aguardaba. Era el 25 de enero de 2014 cuando Harry Debert envió su último mensaje. Con 32 años, Harry era un aventurero de pura cepa, pero nada lo había preparado para la tensa situación en México. El neoyorquino había cambiado una carrera financiera de alto nivel por la libertad de un viaje en moto transcontinental. Quería tener una última aventura épica antes de asentarse, planeando viajar en moto por México y Centroamérica hasta Brasil para el Mundial, y luego llegar a Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. El viaje de Harry lo había llevado a Michoacán en México, donde la situación parecía fuera de control. Después de que una banda de civiles actuara contra un cartel de drogas el mes anterior, el gobierno mexicano envió miles de tropas y policías para mantener la paz. El gobierno luego se unió a los vigilantes para derrocar al cartel. La situación se volvía cada día más tensa y peligrosa, y Michoacán era ahora el peor lugar posible para un turista. 4 días después, el 29 de enero de 2014, la madre de Harry, Ann Debert, esperaba la llamada de su hijo. Ese día era el cumpleaños del difunto padre de Harry, y el joven de 32 años siempre, sin falta, llamaba a su madre en esa ocasión. Cuando no lo hizo, y dado que la última vez que alguien supo de Harry fue 4 días antes, Ann tuvo la sensación de que algo andaba mal con su hijo. Fue entonces cuando alertó a las autoridades mexicanas, viajó a México, buscando respuestas sin descanso. Durante meses, los amigos y la familia de Harry revisaron pistas, avistamientos reportados y pistas falsas. Difundieron la noticia en páginas de Facebook dedicadas al joven aventurero. Nunca perdieron la esperanza de un desenlace feliz. Luego llegó julio y todo cambió. A 300 millas del último lugar conocido de Harry Debert, las autoridades mexicanas encontraron una motocicleta enterrada en una tumba poco profunda. Estaba desmantelada y embarrada, pero el número de identificación seguía intacto.
La moto no era lo único en la tumba. También había 2 bolsas, cada una con los restos muy descompuestos de un hombre. Ann Devert dio una muestra de ADN a la policía para ayudar a confirmar la identidad de los restos. Y los resultados fueron claros. Los restos pertenecían a su hijo Harry Devert. Las autoridades ahora creen que Harry Devert fue confundido con un agente de la DEA y asesinado por Adrián Reyes Cadena, un líder de una banda local. Cadena, conocido como el Tigre, fue arrestado en agosto de 2015. Ann Devert cree que su hijo simplemente estaba en el lugar y momento equivocado, una víctima inocente de los caprichos de personas peligrosas y crueles. El 3 de marzo de 2023, Latavia Tay McGee y sus 3 amigos, todos de Carolina del Sur, cruzaron el puente internacional express Brownsville y Matamoros. Era una madre de 6 hijos de 33 años. Viajaba a Matamoros para una abdominoplastia. La acompañaban sus amigos cercanos Eric James Williams, Shade Woodard y Sindel Brown. Habían alquilado una minivan blanca para el viaje. Mientras navegaban por las calles de Matamoros, no podían prever el terror que les esperaba. Alrededor de las 12 menos cuarto de la mañana, su viaje dio un giro horrible. Un coche tocó la bocina a su minivan y Brown advirtió a todos que no se detuvieran al haber visto un arma. De repente, hombres armados abrieron fuego contra su vehículo. Williams luego describió el asalto, relatando cómo los hombres dispararon a Brown y Woodard mientras intentaban huir. McGee fue abordada por un pistolero con una pistola pequeña. En un movimiento desesperado, Williams salió de la minivan pero fue herido en ambas piernas. Se cree que los atacantes pertenecían al cartel del Golfo y los obligaron a los 4 a subir a un camión. Un transeúnte capturó imágenes del violento secuestro que rápidamente se volvieron virales. Durante el trayecto, Woodard les dijo a sus amigos, «Los quiero, me voy». McGee, conteniendo las lágrimas, se disculpó con él. En su destino, los amigos fueron obligados a bajar del camión. Williams recibió un tratamiento médico insuficiente para sus heridas. McGee fue llevada a otra habitación con Brown, quien a pesar de su grave estado, le aseguró, «Está bien, soy tu hermano, debo estar allí para ti, te quiero». Murió aproximadamente 1 hora después. McGee vio a uno de los guardias viendo el video de su secuestro. Pidió verlo y el guardia le mostró el video. Se sintió desesperanzada y temió que sus familias nunca supieran qué les había pasado. Los captores trasladaron a McGee y Williams a otra ubicación, donde los mantuvieron con otros secuestrados. Un hombre que afirmaba ser estadounidense les dijo que su secuestro fue un error. Este hombre, que pasó de captor a salvador, luchó con su jefe para asegurar su liberación. Advirtió a McGee y Williams que una vez que los liberara, él también tendría que huir. Los vendó y los cargó en un vehículo, escondiendo a Williams debajo de los cuerpos de Brown y Woodard para evitar ser detectados. Condujeron durante horas, cambiando de vehículos para evitar a las autoridades y al cartel. Alrededor de las 3 de la mañana se detuvieron en una cabaña. Fue aquí donde las autoridades mexicanas, actuando con base en una pista, encontraron a McGee y Williams, junto con los cuerpos de Brown y Woodard. El descubrimiento de los 2 estadounidenses sobrevivientes provocó una respuesta rápida, tanto de las autoridades mexicanas como de las estadounidenses. Días después, la policía mexicana encontró a 5 hombres atados en un camión cerca del lugar donde habían sido llevados los estadounidenses. Una nota con los hombres indicaba que la facción Escorpiones del Cartel del Golfo quería entregar a los responsables del secuestro. Este movimiento probablemente fue un intento de evitar más escrutinio por parte de las fuerzas del orden. El grupo de amigos de Carolina del Sur había salido en busca de un procedimiento médico, pero se encontraron en un mortal caso de identidad equivocada. Las autoridades creen que el cartel los confundió con contrabandistas haitianos, un error trágico que costó 2 vidas. Shade Woodard y Sindel Brown, amigos de toda la vida de McGee y Williams, murieron en el incidente. Sus familias quedaron devastadas. Woodard habría celebrado su cumpleaños número 34 solo una semana después. Su padre, James Woodard, expresó el dolor de perder a su hijo de una manera tan brutal. McGee y Williams, los 2 sobrevivientes, todavía se están recuperando de sus heridas físicas y emocionales. El evento traumático dejó cicatrices profundas, pero están agradecidos de estar vivos.
El secuestro de los 4 estadounidenses atrajo la atención internacional sobre la violencia y la falta de ley que afectan a muchas partes de México. Matamoros, en particular, es una ciudad donde los carteles tienen un control significativo, lo que lleva a una violencia frecuente, secuestros y extorsiones. El Departamento de Estado de Estados Unidos había emitido una advertencia que decía Nivel 4, no viajar, para el estado de Tamaulipas, donde se encuentra Matamoros, citando estos peligros. A pesar de la advertencia, muchos estadounidenses aún viajan a México para procedimientos médicos asequibles. Maggie misma se había sometido a cirugía en México 2 o 3 años antes sin incidentes. Esta vez su viaje terminó en tragedia.